Vamos a conversar con Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en salud pública, precisamente respecto de este tema. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica, en este día lluvioso acá en la capital y en otras regiones de nuestro país. Bueno, siempre la conmemoración de los días internacionales nos permiten recordar, sensibilizar y tomar conciencia sobre problemas que, en este caso, tal como que tú dices, afortunadamente en nuestro país hemos tenido enormes avances en protección contra el trabajo infantil. Y aunque tenemos, cierto, la situación existe, pero en el mundo, en otras regiones, pensemos hoy día en las situaciones de conflicto armado, son realidades realmente dramáticas. Y muchas veces se mira el fenómeno del trabajo infantil desde la perspectiva de los derechos que pierden los niños, que es una perspectiva central, y que quisiera yo hacer este doble clic en mirar los efectos que tiene para el desarrollo psicosocial, emocional y salud mental de los niños, y tomemos entonces conciencia sobre esta dimensión. Exactamente. Cuéntanos un poco cuál es tu reflexión en esa materia, justamente. Mira, lo primero tenemos que pensar qué necesita una persona para enfrentarse hoy día en nuestra sociedad actual al mundo del trabajo, ¿no? Y cuando vemos esto de la preparación para el mundo del trabajo, vemos que no solo se requieren habilidades técnicas o de oficio, es decir, la materia, ¿cierto?, por la cual trabajamos, sino que se reconoce la importancia de las habilidades socioemocionales, y eso viene aparejado con el desarrollo y madurez de las personas. Es decir, cuando tú vas creciendo y maduras, te logras desarrollar capacidades relacionales, por ejemplo, la habilidad para negociación, para resolver conflictos con las jerarquías, cómo relacionarte emocionalmente de forma madura con tus pares cuando hay conflicto con los subalternos o con las jefaturas, ¿no? La flexibilidad para el aprendizaje, es decir, todas las funciones cognitivas de pensamiento abstracto, no de pensamiento concreto, porque esto también forma parte de la madurez, la capacidad de adaptación, la capacidad de toma de decisiones. Entonces, fíjate, te he nombrado algunas de estas capacidades, ¿no? La resiliencia. Todo eso nos prepara para poder enfrentar positiva y nutritivamente el mundo del trabajo. Y estamos hablando de personas, cuando son niños y niñas, de personas que esas habilidades y competencias están en construcción. Entonces, desde el punto de vista socioemocional, se enfrentan a exigencias para los cuales el nivel de madurez no están preparados, ¿no? Imagínate tener a un niño que enfrentar un conflicto laboral, o frente a un abuso de una decisión de una jefatura, o frente al conflicto entre pares. Entonces, imagínate el impacto emocional que es para ese niño, ¿no? El nivel de vulneración que se produce, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy vemos que los niños, no es que yo quiera que trabajen, ni muchísimo menos, pero, por ejemplo, estoy pensando en nuevas formas de educación que hay en algunos países, porque hay países en los cuales la educación no llega hasta los 18 años, se los deja libres antes, incluso a los 16, para que comiencen una mezcla entre formación y trabajo en talleres o en mentorías, por ejemplo, porque no todos los niños, por ejemplo, quieren, por ejemplo, estoy pensando en Inglaterra, ir a la universidad. Por ejemplo, ¿a qué edad un niño puede, aparejado y en un buen contexto, digamos, en un aparejado con un espacio de aprendizaje, por supuesto también, ya entrar a un contexto laboral? Me refiero en un oficio, por ejemplo. Así es, bueno, no todas el trabajo deviene del mundo profesional universitario, la mayoría del mundo no es así, ¿eh? La mayoría más bien tiene oficio que aprende o a través de formaciones técnicas o a través de la formación oral y de experiencia, ¿no? Y maestros que van enseñando el oficio. Se requieren estos grados de madurez, y es cierto que en el inicio de la adolescencia, que ya no es la niñez propiamente tal, pero el inicio de la adolescencia
ya hay capacidades, porque a partir de los 16 años que tú mencionas ya hay capacidad de pensamiento abstracto, ya hay mayor capacidad de habilidades socioemocionales para resolver conflictos, pero todavía se está en construcción de la identidad, y en aquellos países que son más desarrollados y también tienen medidas de protección y regulación del trabajo, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra tiene medidas de regulación del trabajo infantil, eso está prohibido. Pero cuando tú fomentas el trabajo temprano en la adolescencia, en el colegio, como una forma de generar una ética del trabajo, y eso parece que está muy bien para el desarrollo de los países, está en contextos normativos bastante protegidos, es decir, hay formas de evitar el abuso, ¿no? Cuando nosotros revisamos los estudios sobre trabajo infantil y vemos sobre cuáles son los riesgos a los que son sometidos cuando no hay este tipo de protecciones, entonces vemos que hay alto riesgo de violencia y abuso emocional, pero también físico y sexual. Estamos hablando en el mundo de la construcción, en el mundo de la agricultura, pero también en el mundo, por ejemplo, de lugares de restaurantes, de bares, venta de bebidas alcohólicas, donde existe maltrato, riesgo alto de formas de violencia emocional y también sexual. Se afecta la autoestima, hay mucho estrés laboral porque es una dimensión que es difícil manejar para alguien tan pequeño, que es distinto a cuando tú tienes estos sistemas de protección en la adolescencia o la juventud temprana, donde se regula, por ejemplo, la cantidad de horas que va a trabajar, los tipos de lugares donde es posible trabajar. No puedes trabajar en cualquier lugar, es decir, a un muchacho de 16 años, incluso en esas circunstancias no va a trabajar en lugares peligrosos o expuestos a materiales, por ejemplo, en la construcción, en las minas, en la agricultura, donde puedan estar expuestos a materiales industriales de riesgo. Necesitan la autorización de adultos responsables que van a velar por su cuidado. Te fijas que hay una serie de regulaciones que permiten proteger la integridad y el estado completo de la salud de esas personas que están todavía en crecimiento, ¿no? Que es muy distinto a el contexto de vulnerabilidad que inspira este Día Internacional. Claro, ¿no? claro que sí. Bueno, para dar algunos datos de este informe que salió ayer, son 138 millones los niños que están en situación de trabajo infantil en el 2024, 54 millones realizan trabajos peligrosos, pero la buena noticia es que desde el 2020 se redujo en 22 millones de niños el número, ¿no es cierto?, de niños que trabajan a una edad que no les corresponde y en situaciones muy precarias, como tú mencionabas. Ahora, no se va a alcanzar a la meta de erradicarlos para este año, pero al menos hay una tendencia a la baja, incluso en regiones donde estaba este mayor número de niños, ¿no? Donde se concentraba, por ejemplo, la carga más alta está en África subsahariana, tiene 87 millones de niños que trabajan. En Asia y en el Pacífico es el mayor avance porque bajó de 49 a 28 millones de niños que están trabajando. Y en América Latina y el Caribe esto se redujo al 11%. Yo estuve buscando cifras para Chile, para saber cuál era nuestra situación. Fíjate que hay un grupo importante de niños que sigue trabajando en nuestro país. Muchos de ellos trabajan en labores de trabajo doméstico, el 11,2%, son como unos 300, casi 400.000 niños, trabajan internamente en sus casas, en trabajos domésticos o de cuidado no remunerados, porque muchas veces les toca hacerse cargo, por ejemplo, de sus hermanos menores. Yo no sé cómo influye en ellos esta situación. Claro, bueno, por supuesto que lo que uno esperaría es que los niños puedan desarrollar todo su potencial en la escuela. Si esa función de cuidado o de tareas domésticas, sean remuneradas o no, hacen que el niño no pueda desarrollar, no sé, ir a la escuela, poder tener espacios lúdicos de juego de pares, poder tener acceso, ¿no?, a cultura. Entonces estamos poniendo al niño en una situación de vulnerabilidad respecto de su desarrollo. Sin embargo, es una realidad que muchas familias necesitan, sobre todo cuando los niños ya son más adolescentes,
necesitan que formen parte de los cuidados de la familia cuando hay, como tú dices, niños menores o personas mayores. Pero si tú te fijas, esos son niños que están en contextos de mayor escenarios de pobreza, ¿no? Claro. Los niños que forman parte de familias con más altos ingresos no están sometidos a ese tipo de situación. Entonces, tenemos una situación de desigualdad, de inequidad en nuestro país que tiene que ver con el factor de la pobreza. Y por lo tanto, todas las políticas que apunten a la protección de la infancia y también a la reducción de la pobreza, la actual política de cuidados, que va a ser muy importante, que está recién iniciándose, en pleno desarrollo, nos debiera permitir como país avanzar también en la protección de la infancia, ¿no? De que estas familias tengan más redes sociales de apoyo y evitar que estos niños entonces sean vulnerados en sus derechos a propósito de tener que ejercer una función que se esperaría que fuera del mundo adulto. Claro que sí. Vamos a mencionar nada más que por información, también hay casi 200.000 niños que trabajan en ferias y ayudan a su papá en la venta en ese tipo de situaciones para sacar adelante la familia. Muchísimas gracias, Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en salud pública, por conversar de este tema tan importante, relevar, ¿no?, la importancia de esta fecha y no olvidar a estos niños, millones de niños en el mundo que siguen trabajando en situaciones abusivas y de gran peligro para sus vidas. Muchas gracias, Olga, que estés muy bien.